Bienvenidos hermanos a una presentación más de la palabra de Dios. Bienvenidos a este primer devocional que doy de la semana, día miércoles. Es increíble cómo el tiempo pasa rápido. Precisamente por eso vamos a aprovechar nuestro tiempo aquí. Es un gozo, un gusto ver nombres de hermanos aquí que aparecen conectándose inmediatamente y que están dispuestos a buscar el rostro del Señor a través de su palabra esta mañana. Ese es el propósito, que ustedes se animen a buscar al Señor en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Nada como buscar el rostro del Señor, y tal vez por eso Dios permite esta situación. De estas maneras Dios limpia, purifica su iglesia, hace cosas en el mundo y trae las almas de los hombres al arrepentimiento. Bueno, pues que Dios se siga glorificando entonces en medio de esta situación. Vamos a nuestro pasaje. Si gustan, ya tienen sus Biblias en sus manos, pues vamos a comenzar. Vayamos al capítulo 5 de nuestra epístola que hemos estado meditando, epístola a los Efesios. Hoy vamos a considerar los versículos 11 al 16 del capítulo 5. Bajo el pensamiento que nos da principalmente el versículo 15, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esa era la idea de Pablo, que los hermanos maduraran, que los hermanos crecieran. Es una bendición contar con hermanos maduros en la obra, en la iglesia. Eso es una gran bendición. Estos hermanos se cuidan, estos hermanos andan en santidad, vigilan su relación con el Señor, se disciplinan para dormir a buena hora, se disciplinan para levantarse a buena hora, buscan el rostro del Señor, abren la palabra, leen la Biblia, la meditan, buscan servir, comparten de lo que Dios les da con la obra y buscan servir al Señor. Qué cosa tan bonita llegar a ser un cristiano así, no alguien nada más que diga: me voy a sentar, oír un buen sermón y me voy a mi casa. Esa no es la práctica cristiana en sí. Esa es parte de, pero no es el todo. Pero los hermanos son maduros, ellos saben cómo comportarse. Y eso es lo que Pablo quería lograr en ellos: presentar en Cristo Jesús maduro a todo hombre, a todos aquellos con los que él tenía que ver, aquellos que él les enseñaba el Evangelio, evangelizaba, discipulaba, los entrenaba para que sirvieran al Señor. Esa es nuestra encomienda. Esa es nuestra encomienda como siervos de Dios. Presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, es decir, lograr que lleguen a la madurez espiritual. Bueno, ya por un buen tramo en su epístola, el apóstol Pablo ha estado animando a los efesios a vivir una vida justa y santa, una vida justa y una vida piadosa, y es decir, una vida correcta y una vida de amor con Dios, una vida de entrega al Señor, una vida recta. Lo hizo pidiéndoles desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. También, después de aplicar el principio, les explicó el cómo hacerlo de maneras muy específicas. En el capítulo 4, miren ustedes, versículos 25 al 32, ya de una manera muy clara y específica les dice en qué consiste esto de desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Y les dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. O sea, cuando ustedes se enojen, enójense por lo que valga la pena, no porque alguien se metió con sus derechos y los hizo enojar porque les quitó algo, o porque no piensan como ustedes o dijeron algo que no les gustó.
No dice airaos, pero no pequéis. Ya saben que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. O sea, la ira del hombre es fatal, no es buena. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, les dice Pablo. No dejen que las cosas corran por mucho tiempo. No dejen que llegue la noche y llegue el otro día y ustedes sigan con esa amargura en el corazón. Porque haciéndolo así estarán dando lugar al diablo, dice el versículo 27. Ni deis lugar al diablo. ¿Se puede ser más específico? Dice Pablo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. No solamente debe dejar de robar el que acostumbra estas cosas, o el que acostumbraba a hacer estas cosas. Su cambio debe ser tal que debe abocarse a ser responsable en la vida y trabajar, pero no solamente para resolver sus necesidades propias, sino de otros. Ayudar también a aquellos que menos tienen o que menos pueden producir. Las hay personas que por más que se esfuercen, no podrán lograr un nivel de vida igual al de otros. Entonces, pues Dios los pone ahí para que nosotros practiquemos el amor de Cristo, y si Dios nos ha dado todos los recursos a nosotros o más que a ellos, bueno, nosotros podemos apoyar a este tipo de hermanos, este tipo de personas. Luego habla de los problemas de la boca, en la manera de comunicarse, y él les dice: ninguna palabra corrompida, ninguna palabra descompuesta, ninguna palabra maloliente, es lo que quiere decir, podrida, echada a perder, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu. Hace un paréntesis aquí, dice: no contristéis al Espíritu. Todavía no termina su lista, pero él embarga aquí el pensamiento esto: cuidado con entristecer al Espíritu Santo que está en ustedes. Y se dan cuenta, Pablo no les dice: bueno, como ya han hecho algunas de estas cosas, el Espíritu Santo ya se salió de ustedes, ya no está en ustedes. No, el Espíritu no se sale, pero sí se entristece, se interrumpe, es decir, la comunión, el compañerismo con Dios. Recuerden que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y es una persona, y Él oye, Él ve, Él siente, tiene todas las características de una persona, tiene voluntad, tiene intelecto, tiene emociones. Él se puede enojar, Él se puede entristecer, Él puede también decidir, participar y decidir qué está bien, qué está mal. Entonces dice: no lo entristezcamos, por favor, con nuestra manera de hablar, con nuestras malas actitudes, porque recuerden que Él es el que los ha sellado a ustedes. Él está en ustedes como una marca, como ya lo había dicho en el capítulo 1, el apóstol Pablo a los Efesios, que el Espíritu Santo los había sellado, sabiendo que fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en el Hijo de Dios vimos que es un anticipo que Dios ha puesto en nosotros como garantía de que un día va a consumar de manera total, perfecta nuestra salvación. Es una garantía de que vamos al cielo, diciéndolo en otras palabras. Él está en nosotros. Entonces, Él no se va, Él no se sale, pero sí la comunión con Él se interrumpe. Al interrumpirse la comunión con el Espíritu Santo, al entristecerlo por nuestras malas actitudes, por nuestra mala conducta, nosotros entristecemos al mismo Dios. Debemos tener cuidado con eso. Imagínate cuando dice Pablo: ninguna palabrota salgan de tu boca. Es que si eres hijo de Dios, no lo vas a hacer. No puedes echar la culpa a otros porque te hacen enojar y ya por eso hablaste así. No, o actuaste de tal manera incorrecta. No, porque si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que es lo que dice la Biblia, lo dice
Pablo en 1 de Corintios 3:16 y lo dice en 1 de Corintios 6:19, que no sabéis que fuisteis comprados, porque fuisteis comprados por precio. No sabéis que el Espíritu Santo está en vosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. O sea, Dios mismo vive en nosotros a través de su Santo Espíritu. Cuando decimos que Cristo está en nosotros, es así, porque sabemos que físicamente Él tiene un cuerpo físico, Él tiene un cuerpo de hombre, claro, es un cuerpo ya glorificado, resucitado, allá en el cielo, pero a través de su Santo Espíritu, Él mora en nosotros. Recuerden que es el mismo Dios. Bueno, Pablo les está enseñando, está siendo bastante específico, y los que enseñamos la palabra de Dios deberíamos aprender de Pablo, ¿verdad? No andar haciendo uso de eufemismos y andar ahí echando indirectas y cubriendo nuestra manera de hablar de cierto tipo de lenguaje para querer insultar o maldecir a alguien. No, debemos ser bastante específicos. Cuando estamos enseñando la palabra de Dios, debemos enseñar eso precisamente, palabra de Dios, no salirnos del texto ni de su contexto. Y sigue Pablo exhortándoles, diciéndoles: quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué es lo que hace que uno hable así? ¿Qué es, al fin y al cabo, lo que hace que uno actúe de tal o cual manera equivocada, ofendiendo a Dios y a los demás? Pues es la amargura. Fíjense ustedes, qué razón tenía el Señor, ¿verdad? Tiene el Señor cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando quieras conocer a una persona, pues simplemente escúchala hablar. Si la persona tiene un corazón correcto y no hay problema en él, su manera de expresarse será limpia, será edificante, será correcta, porque esta persona está bien en su corazón. Pero cuando en el corazón estamos guardando enojo, sentimos que las personas tienen cuentas largas con nosotros, que nos deben, que nos han insultado, nos han tratado mal, o simplemente no estamos de acuerdo con su manera de actuar ni de pensar. Entonces, cuando tengamos la oportunidad, pues eso que está en estado de ebullición ahí en el corazón, tarde que temprano va a salir por aquí. Por eso el Señor Jesús dijo a sus discípulos: no contamina lo que entra por la boca del hombre, pero sí lo que sale de la boca del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Bueno, porque esas cosas salen del corazón. Cuando el corazón tiene ponzoña, cuando el corazón tiene veneno, imagínate qué es lo que va a salir. Va a salir veneno. Y ese va a contaminar a los demás, puede enfermar a los demás y finalmente puede incluso matar a las personas. Tú podrías decir: ay, hermano, no, espérate tantito, ahora sí estás demasiado duro. ¿Cómo crees si yo no soy un asesino? Bueno, es que para asesinar a alguien no necesitamos una daga, ni necesitamos una pistola, un arma de alto poder. Lo que necesitamos nada más es abrir la boca. Y cuando en nuestro corazón hay amargura, hay resentimientos, hay enojos y hay todo ese tipo de alimañas ponzoñosas, eso es lo que va a salir de nuestra boca. Y créanme que un piquete de cualquier alimaña de esas es mortal. Peor que el piquete de la viuda negra, el hablar de alguien cuando tiene amargura en su corazón. Basta con que alguien le preste el oído y tenga tantito interés en oír, y lo primero que van a empezar a salir son quejas, son inconformidades. Es que no me gusta esto en la iglesia, es que no me gusta aquello en lo otro, es que no me gusta cómo el hermano fulano de tal habla, es que no me gusta cómo el pastor decide las cosas, es que no me gusta. Está lleno de amargura ese corazón. Ese corazón, ¿sabe qué? Lo puede curar el Señor Jesucristo. Si tan solo la persona reconociera su mal, su pecado, reconociera que es incorrecta la manera en que se expresa, el Señor le puede sanar y puede llenarle de amor el corazón.
para no hablar así. Entonces Pablo está dando una lección tremenda a sus amados efesios. Quítense de ustedes toda amargura. ¿Cómo se expresa la amargura? Pues a través del enojo, la ira, la gritería y la maledicencia. Y al final, toda malicia. Ahí ya es cuando pues la persona no se va a conformar solamente con expresarse mal o mostrar todos sus desacuerdos que tiene con la persona, sino que ya va a buscar la manera de nivelar las cuentas, es decir, va a buscar desquitarse. Es una aberración tremenda escuchar a cristianos decir, bueno, a mí me gusta ser buena gente, me gusta ser buena persona, al que me trata bien, me gusta tratarlo bien, me gusta corresponderle, pero a mí, cuidado, porque a mí el que me la hace, me la paga. Eso es un cristiano así, es una contradicción de términos, porque pues no aprendemos así de Cristo. Al Señor Jesucristo lo vemos, ¿verdad? En nuestra mente lo vemos crucificado. Tiene sus pies clavados, horadados por esos cruentos clavos, sus manos horadadas por esos cruentos clavos, tiene esa corona de espina en su cabeza y un montón de gente insultándole a su altura. Digo a su altura porque la cruz no era alta. Los que crucificaban en Jerusalén, por lo menos, tal vez fuera de Jerusalén era diferente, porque los demás lugares donde crucificaban los romanos tenían árboles más grandes, pero pues el árbol que usaban en Palestina, en Israel, era el árbol de olivo, y ese árbol no es grande, es ancho. Puedes encontrar árboles hasta de 80 centímetros de grosor, de diámetro, pero no son altos, son bajitos. Cuando cosechan los olivos, los judíos solamente usan unas escaleritas que ponen al lado de esos árboles, y los cosechan fácilmente, son bajos. Entonces cuando crucificaban, el crucificado quedaba a la altura de la gente. Entonces por eso digo, no batallaran para escupirle el rostro y para mesarle la barba y dejar su rostro desfigurado, irreconocible, una cosa terrible, espantosa. Y él está clavado en esa cruz y está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está entendiendo a la gente, ellos no lo entienden a él, pero él está entendiendo a la gente y está diciendo, está orando a su Padre y les está diciendo, Padre, estos no entienden. Él desde la misma cruz está perdonando. Entonces cuando alguien dice es cristiano, ser cristiano, pues más vale que tenga las características de Cristo y que no ande buscando desquitarse de lo que le hagan, sino que busque amar incluso al menos amable. ¿No lo dice así la palabra de Dios? Pablo en el capítulo 12 de Romanos lo dice con toda claridad, repite un texto ya del libro de Proverbios. Eso está en el Antiguo Testamento también, y dice, por tanto, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Tu carne dice, sí, le voy a dar de comer, pero pues le voy a meter unas 3 botas en 1080, aunque sea para que ya deje de dar guerra. No, le vas a preparar la mejor comida, el mejor potaje, lo vas a invitar a tu casa y vas a compartirla con él. Eso es lo que dice la palabra. Ese es el reto tan grande. Si tu enemigo tiene hambre, ¿te hizo enojar el hermano? Y cuando te necesita, tú te escondes, eso no es correcto. Eso sí que no es correcto. Si tuvieres sed, dale de beber, porque haciendo estas cosas, ascuas amontonarás sobre su cabeza. Bueno, pues ahí está la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Pablo les está diciendo, antes es otra manera de decirlo, es sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
esta es la manera y este es un auténtico cristiano. No me digas que eres cristiano si eres un deslenguado. No me digas si eres cristiano si eres de esos que no saben perdonar la ofensa. No, si yo soy cristiano, porque yo creo en Cristo. Demuéstralo. Un verdadero cristiano es como Cristo. De hecho, cuando en Antioquía por primera vez a los seguidores de Jesús les llamaron cristianos, fue precisamente porque ellos actuaban como Cristo, se comportaban como Cristo. Y fue originalmente un apodo, ¿verdad? Un nombre que se daba de manera peyorativa, era objeto de burla. Decía, mira, ahí viene un Cristito, ahí viene una réplica de Cristo. Bueno, pues tenían razón, ellos sí que eran réplica de Cristo. Pero ahora todo el mundo se llama cristiano. Escúchalos hablar y te darás cuenta que no lo son. Pueden portar el nombre, pero en esencia no lo son, porque no conocen al Jesús que sabe amar, que sabe olvidar la ofensa, que sabe perdonar. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Bueno, cuántas cosas les pidió Pablo. Luego va más allá y les pidió que intentaran imitar a Dios. Esto es una cosa tremenda. Cuando Pablo decía, imitadme a mí, bueno, es una cosa, ¿verdad? Pero ahora da un paso más allá y dice, bueno, imiten a Dios. Decía mi padre, échate ese trompo en la uña si puedes, ¿no? Les pidió imitar al mismo Dios. ¿Cómo lo imitarían? En su amor. Él les da el principio, ¿verdad? Y luego les explica. Otra vez, vean ustedes el método de Pablo para enseñar. Es precioso, es buenísimo. Es un tanto repetitivo si se dan cuenta, porque les está mencionando prácticamente las mismas cosas. Pero dice, andad en amor como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por vosotros. Por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego va a nombrar algunos tipos de pecados. Prácticamente les está diciendo, resumiendo aquí el pensamiento, es, amen como Dios. Si ustedes van a imitar a Dios es porque ustedes van a amar. Miren, Dios nos conoció totalmente despreciables en nuestra maldad, en nuestro pecado, en nuestro alejamiento de Él, en nuestra rebeldía, y aún así nos amó, como dice Pablo en Romanos 5:8. En esto Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros, para hacer un bien a alguien, esperamos que esa persona se comporte bien para con nosotros. Y si apenas daríamos algo o expondríamos nuestra vida por alguien que sea justo, pero por alguien que se dedica nada más a andar fastidiando a medio mundo, ¿por qué lo vamos a amar? Por alguien que nos hace la vida imposible o que nos ha quitado esto, aquello o lo otro. No, esa persona no. Aquí no. Bueno, dice el apóstol Pablo, pues tenemos que amar como Dios y debemos ser santos como Dios. Porque miren, él empieza a mencionar algunos tipos de pecados, dejando los pecados que antes habían hecho presa de ellos. En los versículos 2 y 4, aquí los menciona, 3 y 4 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Les habló del peligro de exponer sus almas al infierno. Miren aquí en el versículo 5, Pablo les dice de manera muy clara, miren ustedes, estas características tienen aquellos que van rumbo al infierno. Ustedes deben saber, ustedes saben esto, ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, esos que adoran el dinero,
tiene herencia en el reino de Cristo. Es muy parecido este texto al que está en primera de Corintios 6:9, donde menciona de manera específica pecados también. Cuando dice, no sabéis, esto dice la Biblia, no me lo inventé yo. Esto dice la palabra de Dios. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego describe a quiénes son estos injustos. Y de nuevo dice, no erréis. Acá dice, sabéis esto. Para ustedes es seguro, ustedes ya se los he dicho, ustedes lo saben muy bien. No se equivoquen. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ese tipo de personas no arrepentidas no entrarán a la presencia de Dios, no podrán entrar a su cielo, no podrán entrar a su casa, necesitan arrepentirse. Pablo reconoce que algunos de los corintios habían estado nadando en esa clase de pecados, pero él les dice, mire, ustedes eran de él. Varios de ustedes anduvieron en esas cosas, pero ya se arrepintieron. Entonces ustedes ya fueron limpiados, ustedes ya fueron santificados. ¿Hay esperanza para un ladrón? Claro que sí la hay. ¿Hay esperanzas para un fornicario, para un adúltero? ¿Hay esperanzas para alguien que en lugar de gustar de una mujer gustaba de un hombre y siendo varón? Entonces dice Dios, sí hay esperanza, pero para eso hay que llegar al arrepentimiento. Dios exige el arrepentimiento. Entonces les habló de ese peligro de exponer sus almas al infierno. O sea, no se confíen. Pablo mismo se analizaba a sí mismo, él se exploraba a sí mismo, él analizaba su corazón a cada rato para saber si estaba en verdad en la fe. Y él dice a los corintios, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cómo es posible que hable así? El medio que Dios usó para darnos la doctrina de la justificación por la fe y de la seguridad de la salvación. Hablar así, pues sí. Pablo no tomaba a la ligera su responsabilidad. Él sabía que Dios era soberano en la salvación, pero también entendía que él era responsable de actuar bien en esa salvación, de ocuparse en su salvación, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. A Timoteo, ya como dije en otras ocasiones, le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. No te duermas. Entonces, los hijos de Dios tenemos que estar al tanto de nuestra relación con Él y actuar bien. Como dice Pablo, aquí les está diciendo, dejen esto de manera específica, les dice, ya estuvo bueno, dejen de hacer todas esas cosas. Si son cristianos, van a cambiar. Luego les advirtió con respecto a los predicadores engañadores, complacientes del oído, que ya existían en la era apostólica. Personas que Pablo se queja de ellos y dice, pues hay unos que medran predicando el evangelio. Nosotros no somos como aquellos que medran predicando la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir Pablo con esto? La palabra medrar es la traducción de un término griego que significa mejorar tu calidad de vida. Esa es la idea. Mejorar la calidad de vida. Y no es cierto que hoy día hay un montón de predicadores que, sobre pretexto de enseñar a la gente la prosperidad, que Dios quiere hacerte rico y quiere darte de todo lo que es disfrutable en este mundo, en esta tierra,
bueno, pues ellos sienten que deben ser el ejemplo en ello, entonces exigen a sus seguidores que los enriquezcan, y estos pues como son igual de ambiciosos y avaros igual que ellos, pues les dan lo que ellos piden. Los traen con ropa demasiado fina, zapatos demasiado finos, mansiones de 10, 11 millones de dólares, jet privado y cuánta cosa. Pero miren, esta gente un día tendrá que responder delante de Dios porque están mal enseñando a los creyentes. Tengan cuidado con estas cosas, tengan cuidado con ese tipo de personas, y miren que si hoy día los habrá, hay demasiados de ellos y son muy famosos predicadores de la televisión y son muy famosos haciendo tremendas campañas. Bueno, pues solamente la pandemia los ha batido un poco últimamente porque pues no aparecen. Yo creo que están en cuarentena también los grandes sanadores, porque yo no los oigo hablar y decir que ya están decretando salud y están decretando el fin de la pandemia y están declarándolo y recibiéndolo por la fe. No, estos clases de predicadores metafísicos no son bíblicos para nada. Dios es soberano en todo lo que está pasando y Dios va a sacar provecho de esto para su propia honra, para su propia gloria y para beneficio de la iglesia, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, incluso la situación que estamos viviendo, hermano, y lo podemos comprobar. Yo podría enumerarles varias cosas que Dios me ha mostrado, en donde Dios ha dado bendición a mi vida a través de esta situación. Claro está, yo me pregunto, ¿en qué ocasión me voy a infectar? ¿En qué ocasión me podré contaminar? No lo sé. Pero doy gracias a Dios que han pasado 4 meses y aquí estamos. Aquí estamos para seguir animándoles, aquí estamos para seguir dándoles la palabra, y para mí es un privilegio tan grande que Dios me tenga con vida y me tenga con suficiente salud para seguirlo haciendo. Es un grandísimo privilegio. Bueno, Dios, hermanos, no tenemos que andar buscando este tipo de predicador motivacional, ¿verdad? Porque así se consideran ellos. Nosotros somos predicadores motivacionales. Esos nunca te van a hablar del infierno, nunca te van a hablar de la justicia de Dios, ni te van a hablar del diablo. Ellos te van a hablar de pasarla bien en esta vida. Y bueno, les pidió también que no se asociaran con ellos. En el versículo 7 se los dice de manera muy clara: no seáis pues participantes con ellos. Y que desarrollaran también su capacidad de discernimiento para saber por ellos mismos qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que le desagrada. Les dice en el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Este texto es muy bueno, vale la pena aprendérselo. Y háganlo de una vez, es muy corto, ¿verdad? Dice, aprobando lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Saben ustedes que algo que me da mucha pena a mí, vaya, y la verdad es pena ajena, no es mía, me da pena ajena cuando hay hermanos que ya tienen 5 o 10 años en la obra y todavía hacen preguntas de kinder. Fíjense ustedes. ¿A qué me refiero? Que cuando alguien llega al conocimiento de Cristo, pues se les da el ABC del cristianismo, ¿no? Se les enseñan los primeros principios de la vida cristiana. Y bueno, pues ya después se les dan estudios un poco más profundos para que la persona tenga solidez doctrinal en su mente y en su vida también tenga estabilidad. Pero hay un tipo de cristianismo no comprometido, ¿verdad?, con el Evangelio, con la palabra de Dios, ni con Dios mismo. Entonces,
Son personas que se aparecen allá de vez en cuando en la obra de Dios, en la iglesia. Son personas que no se han vuelto serias. Son personas que bueno, así para acabar pronto. Es ese tipo de cristiano que va a la iglesia a que le lean la Biblia, o que va a la iglesia a leer la Biblia. No, eso sí, cuando llegan, se sientan, abren su Biblia y se ponen a leerla. Y digo, wow, este hermano se ve muy espiritual. Pero siempre me hago la pregunta, ¿lo hará en casa? Porque yo no sé si el llegar y sentarse, abrir la Biblia y leerla no será un pretexto para que nadie les salude, nadie les hable. Pero en fin, Dios conoce sus corazones. Pero la cosa es esta: hay personas que no se vuelven serias en su relación con Dios, no son serias. Entonces nunca abren la Biblia por sí mismos en casa, nunca la leen. Piensan que lo que es la religión nada más es para practicarse dentro de esas 4 paredes. Bueno, pues ahora Dios nos sacó de esas 4 paredes. ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso este tipo de personas se va a esperar hasta que empiece el primer culto otra vez de manera presencial para volver a abrir su Biblia o que se la lean, se la expliquen? Ese tipo de cristianismo es el que no madura. Ese tipo de persona es la que nunca prospera espiritualmente, nunca madura, no conoce la doctrina bíblica y después de 10 años de cristiano te anda preguntando cosas que corresponden a los primeros tiempos de haber conocido al Señor. Eso es muy triste. Bueno, pues ahora les pide acortar todo nexo con lo mundano, y no solo eso, sino que también les invita a exponer las obras malas. El cristiano no tiene nada que ver con lo mundano y satánico, debe cortarse de esas cosas. Nos hace daño mezclarnos con pseudo cristianos. Miren ustedes, allá en Primera de Corintios, en el capítulo 5, versículos 9 en adelante, Pablo les dice a los hermanos: tengan cuidado con cierto tipo de personas que se meten a la iglesia. Tienen apariencia de cristianos, pero pues no lo son. Y él les dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero luego aclara: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, que los cristianos tenemos que salir a ganarnos la vida allá afuera, a las calles, a una empresa, y tenemos que convivir con gente que no conoce a Dios y que practican estas cosas. Ni modo, ¿qué vas a hacer? No puedes encerrarte en tu casa y decidir: no, pues aquí me quedo porque me voy a contaminar. Es que ahí en la empresa hay una persona que le está siendo infiel a su mujer y yo no me voy a juntar con ella porque me va a contaminar. Pues no tienes por qué contaminarte, tú vas a hacer tu trabajo y no vas a practicar lo que él practica. A eso se refiere Pablo. Tenemos que salir a ganar nuestros recursos allá afuera, pero él está hablando de algo diferente. Y lo explica el versículo 11 en adelante: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, aquí está la clave, aquel que dice: no, es que yo creo en Cristo, es que yo amo a Cristo, es que yo voy a la iglesia, es que yo esto y lo otro, y yo leo mi Biblia, y yo me levanto a las 2, 3 de la mañana y hermano, de rodilla levantando mis manos, oro al Señor. Pero hazlo enojar y vas a ver cuántas alimañas van a salir de su boca. Que se le presente una tentación de esas que le hacen caer a cada rato y verás que se va tras ella, se va tras el mundo. Y si tiene amor por la ganancia deshonesta, mira su avaricia y mira su codicia. Es una cosa terrible.
Y habrá personas así dentro de la obra de Dios. Por supuesto, los había en la iglesia de Corinto y los hay en las iglesias hoy día. Abundan. Y Pablo dice, hermanos, si ustedes van a seguir al Señor, pónganse serios. No jueguen ustedes. Al cristianismo no se juega. Sean serios. Si ustedes se llaman cristianos, es porque ustedes ya le pidieron a Jesucristo perdón por sus pecados. Ya se reconciliaron con Él, ya dejaron la idolatría, ya dejaron la fornicación, ya dejaron el adulterio, ya dejaron la extorsión, ya dejaron el robo, ya dejaron la mentira, ya dejaron las palabras sucias, ya dejaron todo. Ahora, no les está diciendo Pablo, ustedes ya son perfectos, hay una ausencia total de pecado en ustedes. No está diciendo eso. Pero sí la persona cambia. De que va a cambiar, va a cambiar. Mejor que ni se llame cristiano si no ha cambiado. Porque aquí lo dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Esa es la cosa. Y practique estas cosas, fuere fornicario, avaro, idólatra. Todavía está persinándose ahí delante de la Virgen. Cuidado, hermanos. Cuidado. Dice maldiciente, borracho, ladrón, con el tal dice, ni aún comáis. No tienes por qué mezclarte. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Y luego dice, quitad pues este perverso de en medio de entre vosotros. Bueno, pues Pablo está hablando de una situación tremenda que se dio ahí en la iglesia de Corinto. Uno que llamándose cristiano, estaba cometiendo un pecado de inmoralidad sexual. Iba a la iglesia, nadie le decía nada, dice Pablo, esto no puede quedar así. Bueno, no es suficiente entonces con saber lo que los pseudocristianos hacen. Hay que exponerlos para proteger a la iglesia. Pablo dice a los romanos en el capítulo 16, el hermano que cause divisiones, señaladlo. Es muy duro, Pablo. Aquel que cause divisiones, señaladlo. ¿Y por qué causas puede causar divisiones un cristiano en la iglesia, una persona en la iglesia? Hay dos básicamente, ¿verdad? Es por su vida corrupta o puede ser también por su mala doctrina. Hay personas que se desvían no solamente moralmente o espiritualmente, sino también doctrinalmente. De hecho, la primera desviación es doctrinal y de ahí sigue lo demás. Una lleva a la otra. Entonces, pues aquí tienen a Pablo, dice, hermanos, no se mezclen con personas así. Y no es suficiente con saber lo que ellos hacen, sino que hay que denunciarlos para proteger a la iglesia. No vale la pena ni siquiera mencionar lo que ellos hacen. El versículo 12 así lo dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Ven cómo el hombre tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo? Bueno, precisamente para eso sirve la conciencia en el ser humano, ¿verdad? Es esa virtud que Dios ha puesto delante de él para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué todas estas cosas malas no lo hacen a la luz? Bueno, el Señor Jesús ya lo dijo, ¿verdad? Que el hombre que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, estas personas se disfrazan de cristianismo, pero se dedican a lo malo. Y dice el apóstol Pablo, ni siquiera vale la pena mencionar los pecados que ellos cometen, que ellos hacen. Algunos pecados, dijo John MacArthur, lo comenta en su Biblia, y dijo, algunos de estos pecados son tan despreciables que no vale la pena ni siquiera mencionarlos, ni siquiera discutirlos. ¿Y cuál es la razón que dice MacArthur esto? Pues porque nos pueden contaminar. Cuando alguien llega y te, oye, fíjate, ya oíste lo que hizo fulano de tal, fíjate que
Se rumora que hizo esto y luego quieren explicar hasta la manera en que lo hizo. Hermanos, eso es morbosidad. Tenga usted cuidado. Cuando alguien llega y te quiera decir pecados de otros o quiera hablar de ciertos tipos de cosas, tengan mucho cuidado. No necesitamos ayuda. No necesitamos ayuda para la carne. Tenemos problemas con ella y no podemos ser tan descriptivos. Dice el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Pues sí. Y luego hace un llamado a aquel que tal vez no conozca al Señor. Yo creo que este es un llamamiento a aquellos que no conocen al Señor, o aquellos que están por ser dormidos por los mentirosos, por aquellos que llamándose cristianos andan haciendo cosas que no deben. Les dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es la repetición de un pasaje del Antiguo Testamento. Está en Isaías 61. Y luego viene la invitación, ¿verdad? Mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, estén alertas, hermanos. Fíjense cómo se comportan, fíjense cómo están caminando. No sea que estén ustedes practicando la necedad. No sean necios, no sean tercos, no sean insensatos. Sean sabios, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechen bien el tiempo. Los cristianos debemos aprovechar bien el tiempo, debemos andar en sabiduría. ¿Qué es andar en sabiduría? Deshacernos de todo esto que está diciendo Pablo aquí, que no agrada al Señor. Él espera que andemos viviendo una vida de amor, imitemos a Dios en su amor y en su santidad, en una vida separada de la maldad, del pecado. Oh, amados hermanos, es un pasaje muy hermoso. Yo espero que lo hayan disfrutado, que haya hablado a sus corazones. Si Dios lo permite, ¿qué les parece si mañana nos vemos otra vez? Nos encontramos aquí en la palabra de Dios. Eso es tan refrescante. Miren, mi corazón es como si hubiera sido hundido en un aceite fresco. Me siento tan contento. Yo voy a andar a la luz de estos pensamientos, de esta enseñanza todo el día. Y qué manera de empezar el día. Sé que hay hermanos que no pueden ver este devocional a esta hora por sus actividades. Dios les bendiga. Lo van a ver después. Pero los que estuvieron ahorita conmigo, pues se llevan la bendición de que ya tienen en sus mentes esto, y esto les puede guiar el resto del día. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Les mando un abrazo de todo corazón. Les extraño demasiado. Dios los bendiga y espero que un día el Señor nos permita otra vez estar juntos y poder abrazarnos. Dios les bendiga.